Bueno, hola a todos, ¿cómo están chicas? ¿Cómo están chicos? Bueno, em, esta clase es para poder organizar un poco el tiempo y el contenido em, y que ustedes puedan, digamos, tener en este video una clase donde yo les dé concretamente el contenido de medidas. El contenido de medidas de esta unidad 3 es corto en el sentido de que son simplemente, como les dije el otro día, entender para qué son las medidas y cuáles son las que vamos a utilizar. En estadística tenemos miles de medidas, como en todas las asignaturas, en todas las materias. Por supuesto, hay algunas que son más utilizadas que otras. Como yo ya les dije, acá en la pantalla ustedes pueden ver cuatro tipos de medidas, de las cuales nosotros vamos a focalizar en dos de ellas, ¿sí? Que son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. De cualquier manera, eh, hay distintas maneras de aplicarlas de acuerdo al caso, a los tipos de datos que tengamos, a la variable que tengamos. Por eso puse tanto énfasis en los primeros temas, porque para poder llegar a un buen análisis, a una buena aplicación de medidas, no se necesita aprender fórmulas de memoria, sino que se necesita saber con qué datos estamos trabajando, con qué variables estamos trabajando, conocer los elementos que estamos utilizando para poder aplicarlos de una manera concreta y efectiva. Bien, dicho esto, vamos a empezar a ver un poquito el contexto de estas medidas antes de entrar concretamente en ellas. Lo que sí les quiero aclarar de entrada es que para poder llevar esta clase en forma correcta van a tener que tener a mano, como siempre, para tomar nota, un papel y una lapicera, y van a tener que tener a disposición eh, la hoja de notación, que ya la han utilizado, y van a abrir una nueva hoja que es la hoja de fórmulas, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con la clase. ¿Cuál es el objetivo de las medidas descriptivas? Bueno, ya la palabra nos puede indicar que una de los objetivos de las medidas descriptivas va a ser caracterizar datos. ¿Por qué? Porque descriptivo es describir algo. En este caso va a describir los datos que nosotros obtuvimos a través de la fuente de datos y que organizamos a través de la organización de datos, ya sea gráfico o sea eh, en forma gráfica o sea en forma de tabla de distribución de frecuencia. Bien, resumir datos, analizar variables, elaborar conclusiones y tomar decisiones racionales. En estas dos últimas, o anteúltimas, nos vamos a enfocar luego, porque eso es un poco lo que queremos llegar con estas medidas, ¿sí? Que nos ayuden a tomar decisiones. Las medidas tienen la función de sintetizar los datos de las variables, ¿sí? Como yo les expliqué el otro día, con la organización de datos nosotros hacemos una primera síntesis, ¿sí? Porque nosotros lo que hacemos es agrupar los datos. Trabajar con los datos sueltos no nos sirve de nada, porque las estadísticas siempre se hacen en función a un conjunto de datos, ¿sí? Los datos por sí solos son números. En cambio, cuando nosotros los sistematizamos y los analizamos en conjunto, estamos produciendo información estadística. Bien, aprovecho también un poco esta clase para ir relacionándola con los contenidos previos porque, como ustedes podrán ver, está todo vinculado, ¿sí? Bien, resumir datos, que es un poco lo que dije recién, hacemos una síntesis de esos datos y los datos que tenemos analizados en una tabla de distribución de frecuencias los sacamos como estadística en dos o tres datos o en dos o tres números. Y con eso ya nos da un pantallazo o una visión de cómo se comportan esos datos. Analizar variables, ¿sí? Que es un poco lo que engloba todo. Y acá puse en mayúscula porque es lo que ya estuvimos introduciendo el viernes pasado, pero que vamos a ver un poquito más, que es la parte de redactar informes. Con esto concluimos la etapa descriptiva de la materia, aunque la estadística descriptiva es más amplia. Por supuesto, siempre hacemos la salvedad de que nosotros tenemos una síntesis de lo que es la estadística en esta materia, ¿sí?
De cualquier manera, esta unidad es la última estadística descriptiva propiamente dicha, ¿sí? En la unidad 4 vamos a comenzar a ver probabilidad. La probabilidad ya es una primera noción de estadística inferencial, ¿sí? Bien, cuando hablábamos de redactar informes, el otro día les mostré esta filmina ya, el viernes pasado, en la transmisión en vivo, para que ustedes ya tengan una idea de cómo es un informe de estadística descriptiva. Bien, este es el informe, así es como está por lo general estructurado. Y digo por lo general porque, si bien es una estructura que se suele respetar, quizá los títulos no son exactamente estos, quizá hay otra manera de titularlo, cada uno tiene, digamos, un cierto margen para organizar su informe estadístico. Lo mismo que el cuestionario, ¿se acuerdan que había ciertas pautas para respetar del cuestionario, que primero tenía que ir un título, después la descripción, después las preguntas? Pero ustedes ya pudieron vivenciar que el cuestionario tiene un cierto margen de libertad fuera de lo que son, digamos, las propias normas del cuestionario, como por ejemplo, algunos le pusieron subtítulos y otros no, algunos organizaron las preguntas de una forma y otros de otra, ¿sí? Bueno, con los informes estadísticos ocurre lo mismo. Tiene un cierto tinte de formalidad, por lo cual, como les digo, en términos formales se respetan las etapas, pero puede que, por ejemplo, los títulos de un informe estadístico no sean los mismos. Bien, avanzamos un poquito. Un informe de estadística descriptiva entonces incluye las siguientes etapas. Perdón, pero estaba tomando agua, esto es tiempo real. Incluye las siguientes etapas. Redacción del problema y el objetivo. Ustedes ya lo hicieron, todo junto, el problema, el objetivo, el alcance y la metodología. Introducción, donde se incluye la metodología y pasos seguidos. Esto también lo hicieron dentro del problema. Como les expliqué el otro día, esto sería todo lo que ustedes hicieron, pasarlo y redactarlo en un trabajo formal. Explicación de instrumentos utilizados para la obtención de datos. Esto también lo hicieron, tendrían que explicar. Utilizamos un cuestionario. Bueno, algunos plantearon otra metodología. Utilizamos tal metodología. Acá en donde ponen, por ejemplo, los pasos seguidos, vuelvo al punto 2, tendrían que poner dentro de la metodología el diseño del cuestionario, la prueba del cuestionario, que también es un paso dentro de la metodología, la aplicación de medidas descriptivas, que es lo que van a hacer ahora. Bueno, en realidad no, la recepción de datos primero, la organización de los datos, que es lo que están haciendo ahora, la aplicación de medidas descriptivas, que es lo que sigue, y el análisis a las conclusiones de los datos. Todo eso serían los pasos seguidos. Explicación de instrumentos utilizados, ya lo dijimos. Representación de datos y variables, sería las tablas de frecuencias y las representaciones gráficas en caso de haberlas, ¿sí? Gráfico circular, eso que estuvimos viendo un poco y que seguramente lo vamos a seguir viendo. Cálculo de medidas descriptivas, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Interpretación de resultados, elaboración de conclusiones y redacción del informe. ¿Cuál es la diferencia entre interpretar resultados y elaborar conclusiones? Bueno, parecieron sinónimos, pero no lo son exactamente. La diferencia es la siguiente. La interpretación de resultados es, por ejemplo, calcular un promedio e interpretar la medida concretamente, o sea, descontextualizada. Decir, por ejemplo, bueno, este promedio, no sé, el promedio de la tasa de interés me da un 5%. ¿Sí? Interpreto, se implementa el resultado o el dato descontextuado. O por ejemplo hago una tendencia, entonces veo que las tasas de interés daban siempre 10% y este mes el promedio de las tasas dio 8%. Entonces la interpretación es que la tasa bajó, simplemente. Y puedo sacar algún tipo de saber por qué bajó. Puedo llegar a dar algún tipo de, digamos, de aproximación, ¿sí? Pero cuando nos vamos a un análisis más profundo ya estamos en la elaboración de conclusiones. Como conclusión podemos decir que bajó por tal, tal, tal y tal motivo y que en función de que bajó las consecuencias van a ser tales. Es decir, por ejemplo, si bajó una tasa de interés de un préstamo, la consecuencia va a ser que probablemente tenga una ventaja sobre la competencia, probablemente haya más gente que quiera solicitarme préstamos porque el costo financiero es más bajo.
¿sí? Esas serían algunas conclusiones que se pueden sacar fácilmente con los datos estadísticos. A esas conclusiones nosotros vamos a apuntar. Siempre que tengan que interpretar o realizar conclusiones, sobre todo esto lo digo por el trabajo grupal, piensen en los resultados que obtuvieron de esas medidas descriptivas y piensen en causas y consecuencias. Eso es lo que uno va a tener que evaluar. Siempre y cuando cosas que pueda decir. O sea, tampoco podemos elaborar causas o consecuencias que las inventamos. Tienen que ser cosas que podamos fundamentar a partir de los datos. Como el caso que les di recién de la tasa de interés, les di primero las causas que dije, bueno, no se las dije concretamente, pero les dije, podemos saber por qué ocurrió esa baja de la tasa de interés. Y sí les di concretamente consecuencias, cuando les dije lo de la competencia, lo de los nuevos prestamistas, etcétera. Bien, y por último, redactar el informe. Por lo general, el informe no se redacta al final, ¿sí? Se va redactando a medida que vamos avanzando en el proceso. Es raro que se redacte al final. Pero bueno, nosotros tenemos la estructura de la materia de esta manera, eh, porque la idea es que primero ustedes entiendan bien qué es lo que están haciendo antes de pasar a redactar algo. Bueno, como dijimos, estas son las medidas que vamos a ver, algunas con mayor detalle que otras. Las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, para que vayan internalizando de a poco los conceptos. Las medidas de dispersión, rango, varianza, desvío estándar y coeficiente de variación. Aquí hay una medida que les va a resultar un tanto familiar, el rango. Las medidas de orden, que son los cuantiles, así se llaman, y se dividen en cuartiles y percentiles de acuerdo a cómo se dividan esas medidas. Y las medidas de distribución de asimetría y kurtosis, que solamente vamos a ver de qué se tratan porque existen, pero no las vamos a desarrollar, son un tanto complicadas y no son por ahí de la importancia que a nosotros debamos a tomar. Las medidas centrales y las de dispersión son muy importantes, y no solo eso, sino que además están estrechamente vinculadas. Así que es importante que entiendan las dos para poder vincularlas. Esto hay un axioma, digamos, estadístico, anótenlo, y lo suelo tomar por lo general en cuestionarios, en parciales, en todo. La medida de tendencia central por sí sola no tiene demasiada validez, demasiado sentido. Siempre va a ir acompañada de una medida de dispersión. ¿Mm? Ahora van a ver por qué. Bueno, conceptualmente las medidas de tendencia central entonces son aquellas medidas que me marcan, teniendo en cuenta un criterio u otro, justamente eso es lo que las divide entre media, mediana y moda, el criterio que toman, pero lo que va a tener como objetivo es encontrar el centro de los datos, el valor central de los datos, ¿sí? Acercarse a un punto medio del conjunto de datos que nosotros obtuvimos. Y ese número, en caso de ser representativo de los datos, va a ser el número que, digamos, un número inicial donde nosotros vamos a decir, bueno, estos datos tienen tal centro, o sea, tal medio, ¿sí? Pero después vamos a necesitar una de dispersión. La medida de dispersión lo que mide es la distancia o la diferencia que hay entre el valor medio y el resto de los componentes, ¿sí? Las medidas de orden lo que hace es ordenar los datos en 4 cuadrantes. Lo digo así porque esta no le vamos a dar tanta importancia. Y las medidas de distribución, en base a el valor de tendencia central o medio, me muestra cómo están distribuidos el resto de los valores. Es decir, si son simétricos, si de un lado hacia el otro tenemos la misma cantidad de valores. Y la kurtosis, que bueno, que son mecanismos más bien gráficos o de funciones, que nosotros mucho no lo estamos viendo a eso. Bien, vamos a comenzar. La media aritmética, más conocida como promedio, ¿sí? Se lo pueden escuchar de las dos maneras. Esto es importante que lo sepan porque muchas veces se les va a preguntar en los ejercicios calcular el promedio de, y no la media aritmética, pero es lo mismo. O calcular la media, y van a tener que saber que es lo mismo que el promedio. Es concretamente el promedio matemático, es decir, es lo que conocemos como promedio matemático,
que si no me equivoco ustedes ya tuvieron que calcular algunos promedios en el diagnóstico de matemática que yo les di. Revisen eso y probablemente van a tener más ejercicios de esto porque lo van a tener que aplicar, ¿sí? Es la medida más sencilla en el sentido de que ya la hemos aplicado todos en matemática alguna vez. La aplicamos cuando queremos sacar el promedio de nuestras notas, por ejemplo, entre otras. Conceptualmente es la suma de todos los valores posibles de una variable ponderado por la frecuencia de los mismos. Esta definición de media aritmética se aplica cuando nosotros tenemos frecuencias, o sea, en el caso 2 y 3. ¿Por qué tenemos tres casos? Porque de acuerdo a los datos, cómo tengamos los datos distribuidos, es cómo vamos a aplicar. La función o la fórmula es esta. Pongan en la hoja de notación la X con el guioncito arriba, que eso significa media aritmética o promedio. Igual a la sumatoria de los xy, que serían los datos, dividido n, que es la cantidad de datos. Todo esto pónganlo en la hoja de notación. Esto significa media o promedio. Esta e dada vuelta significa sumatoria de los xy. Xy son los datos. Nosotros ponemos a la variable, le ponemos x. Cada uno de los datos de esa variable van a ser los xy. Y n, chiquita, minúscula, no lo pongan mayúscula porque significa otra cosa que después lo veremos. N minúscula, que significa la cantidad de datos, ¿sí? Bien, en un Excel yo les voy a mostrar rápidamente cómo calculamos estos datos, ¿sí? Antes de ver este caso que tenemos acá, vamos a ver el primer caso, porque acá, como ven, son dos casos que tienen frecuencias. El primer caso dice, perdón, esto no era, datos no tabulados. Bien, en datos no tabulados quiere decir que nosotros, por ejemplo, tenemos estos valores. Bien, si yo tengo estos valores, probablemente no arme una tabla de distribución de frecuencias, porque aquí voy a poner el 2 se repite dos veces, el 5 una vez, el 6 una vez y el 9 una vez. Es decir, las tablas nosotros las utilizamos cuando tenemos muchos datos o datos muy variados para poder crear intervalos. Pero si tenemos estos 5 datos, nosotros no necesitamos hacer una tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo se hace para calcular el promedio de esta distribución de valores? Bien, no lo voy a calcular con la función promedio para que lo entiendan. Va a ser la sumatoria, como lo indicaba la fórmula, de los xy, que serían estos valores de una determinada variable, dividido el n, que era la cantidad de datos. ¿Cuántos datos tenemos acá? 5. Ahí me falta un paréntesis. Me da como promedio 4,8, es decir, cercano a 5. ¿Cuál es el inconveniente que tiene esta medida calculada de este modo? El inconveniente que tiene es que no siempre la media va a ser representativa. ¿Qué quiere decir con representativa? El concepto de representatividad es algo muy importante para la estadística, ¿sí? Lo vamos a ver en varios conceptos. ¿Qué pasa? Si a mí, por ejemplo, me da un dato 4,8, puede que los datos, al analizarlos por separado, no se representen con ese 4,8. En este caso, como son números muy parecidos, fíjense ustedes que es relativamente representativo. Pero ¿qué pasa si yo en vez de 9 acá tuviera 46? Me queda como media 12,2. 12,2 no es representativo del conjunto de datos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los datos son números mucho más bajos, 2, 5, 6, y el otro es un número muy alto, que está muy lejos de 12,2, el 46. ¿Por qué se genera eso? Porque el promedio lo que hace es juntar todos los datos en una misma masa al sumarlos, sin importar que hay, por ejemplo, acá un dato extremo, que es 46. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy contando con estos datos cuántos minutos tarde llega una persona,
Yo voy a decir, y no, en promedio llega 12 minutos tarde, no es tan tarde, probablemente no tenga ningún inconveniente. Pero un día llegó 46 minutos tarde, eso no lo tuve en cuenta. ¿Por qué? Porque al analizar el conjunto de datos en uno solo, yo estoy obviando que este 12 se generó porque hay un dato de 46 y el resto son 2 minutos tarde, 5 minutos tarde, realmente datos que no son significativos, o al revés. Lo controlo todos los días y le digo, está llegando 12 minutos tarde todos los días. Y resulta que solamente llegó 46 minutos un día, que habrá que ver qué le pasó, y el resto de los días llegó perfecto, porque 2 minutos tarde, 5 minutos tarde, hay cierta tolerancia. ¿Sí? Bien, les pongo un ejemplo para que lo entiendan. Este sería un primer ejemplo. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta que da la estadística a esto de los valores extremos. Pero por un lado les presento cómo se calcula y por el otro lado les presento cuál es la limitación o problemática que tiene. Bien, primer caso. Si voy rápido, no me pueden decir en este caso porque no estamos online todos, pero sí pueden frenar el video y anotar las consultas que necesiten. El segundo caso, como dijimos, es con frecuencias sin intervalos. Acá tenemos un caso de frecuencias sin intervalos. Como verán, son notas de alumnos de un curso, por ejemplo. Entonces los datos van a ser de 1 hasta 10. La frecuencia FI es la cantidad de datos. Acuérdense que esto de frecuencia quiere decir, al estar organizado, quiere decir que hubo 3 alumnos que sacaron un 1. 3 alumnos que sacaron un 2. 4 alumnos que sacaron un 3. Un alumno que sacó un 4 y así sucesivamente. O sea que esto, antes de estar así organizado, estaba organizado de esta manera. No necesariamente ordenado, ¿no? Por lo general está desordenado y lo ordenamos nosotros. Y así sucesivamente hasta el 10, ¿sí? Para que tengan una idea y puedan precisar el concepto de frecuencia absoluta que es este. Bien, esta tabla de distribución de frecuencias, por supuesto, tendría que tener todas las demás columnas, ¿no? De frecuencia relativa y las acumuladas. Yo solamente puse esta porque es la que vamos a utilizar para calcular la media y después la varianza. Bien, cálculo de media. Acá la única diferencia que tenemos es que, como lo puse recién, no vamos a tener un solo dato de 1, un solo dato de 2 y un solo dato de 3. Entonces, si yo sumo los números de 1 a 10 y lo divido por 10, no me va a dar lo que yo necesito, porque no estoy teniendo en cuenta que no hay una persona que tiene 1, no hay una persona que tiene 2, sino que hay 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el dato por la frecuencia. 3. El dato por la frecuencia. 6. El dato por la frecuencia. 12. El dato por la frecuencia. 4. Y así sucesivamente. Todos los datos los vamos a calcular, los vamos a multiplicar por su frecuencia. Y vamos a sumar tanto la columna de la frecuencia como la columna de esa multiplicación entre el dato y la frecuencia. Estos dos datos van a ser los que vamos a tomar como base para terminar de calcular la media. Yo entonces sumo, hago dato por frecuencia, todo eso lo sumo en una misma columna y me da 169. Es decir, que el total de datos por cada una de las veces que se repite es 169. Pero a eso, para calcular la media, yo lo tengo que dividir por la cantidad de datos. Es decir, que primero cada dato lo multiplico por la cantidad de veces que se repite y después lo divido por el total de veces, para sacar el promedio de datos. Lo dividimos por 29. Fíjense que es lo que se hizo en esta fórmula de Excel acá arriba, ¿sí? G16 sobre F16, que sería lo mismo que decir 169 sobre 29, y no me da exactamente 6, pero lo redondeé para que sea más fácil. Me daba 580, una cosa así. Que redondeado queda 6. Eso sería mi media de este conjunto de datos. Entonces, el espíritu de la medida, por así decirlo, es siempre la misma. Siempre va a ser un conjunto de datos, o sea, una suma de datos dividido la cantidad de datos. En definitiva es la misma forma que utilizamos acá, nada más que los datos los tenemos expresados de otra manera. Entonces acá, en vez de hacer 1 más 1 más 1, más 2 más 2 más 2, más 3 más 3 más 3 más 3,
que es lo que haría si tuviera los datos expresados de esta manera, lo que hago es directamente multiplicarlos por la cantidad de veces que se repite y ya está, ¿sí? En definitiva estamos simplificando la suma y la multiplicación. Después hago la suma de esa multiplicación y la suma del total de datos para calcular la media. ¿Qué cambia cuando tengo intervalos? Que es el caso 3, ¿sí? Por un lado no cambia mucho, pero por otro lado sí. Es decir, hay un cálculo que yo el otro día no les dije, que agrega una nueva columna a nuestra tabla de frecuencias solo cuando hay intervalos, que es lo que se llama la marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Cuando nosotros tenemos datos en intervalos, organizados en intervalos, por un lado nos resuelve parte del ejercicio porque nosotros tenemos los datos organizados, pero por el otro lado nos complica. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo organizar los datos en esta tabla de frecuencias, pero una vez que los tengo organizados no puedo aplicar medidas descriptivas a esos datos. ¿Por qué? Porque yo cuando tenga que vincular este dato, por ejemplo, si quiero hacer el procedimiento que hicimos acá para la media, yo acá hacía 1 por 3. Acá no puedo hacer 78 137 por 1. ¿Por qué? Porque tengo dentro del 78 137 tengo un montón de valores. Entonces no los puedo juntar todos. Bueno, acá acudimos a lo que se llama una estimación estadística, es decir, nosotros muchas veces trabajamos con datos precisos y otras veces trabajamos con estimaciones. Eso por ahí cuesta a veces que lo entiendan en los chicos porque siempre quieren que les den los números exactos y perfectos. Bueno, en estadística nosotros trabajamos con estimaciones, por lo cual puede que los números no les den exactamente o no obtengan un dato exactamente como ustedes quieran, pero por algo la estadística es estimación, ¿sí? Nos da una idea de los datos. Entonces, volviendo al tema. Acá tenemos los datos organizados, entonces nosotros con la marca de clase, que como verán es un número, el objetivo que tiene la marca de clase es que nosotros podamos llevar la cantidad de datos que hay acá a un solo número para poder aplicar las medidas descriptivas utilizando la marca de clase como representación del intervalo. Forma de calcularlo es muy sencilla, más ahora que vieron la parte de promedio. Calculamos un promedio simple, un promedio sencillo de los dos extremos del intervalo, entonces nos vamos a quedar con el valor del medio de ese intervalo. Porque no sabemos si estos 7, por ejemplo, están más cerca del 138 o del 196. Por algo los organizamos y los juntamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el primer intervalo, por ejemplo, promedio simple. Promedio simple es sumar 78, que es un extremo, más 137, que es el otro. Y lo divido por cuánto, por la cantidad de datos. La cantidad de datos no son los de todo el intervalo, son dos, porque yo estoy sumando dos datos, ¿sí? 78 y 137. Y eso me va a dar 107,5. Que es exactamente lo que tienen acá, ¿no? Pero lo calculé como para que lo vean. Y exactamente lo mismo hacen con los demás, ¿sí? Exactamente lo mismo. No lo voy a hacer todo porque si no se me va el tiempo del video. Pero eso es lo que me lleva a la marca de clases. Básicamente, conceptualmente, es el promedio simple o la media aritmética entre los dos extremos del intervalo. Una manera fácil de darme cuenta si calculé bien o no la marca de clase es que el valor que me dé la marca de clase siempre tiene que estar incluido dentro del intervalo. Es decir, 107,5 está entre 78 y 137, o sea que es correcto. 167 está entre 138 y 196, o sea que es correcto, y así, ¿sí? Me tiene que quedar en el medio de esos dos valores. Bueno, una vez que yo obtengo la marca de clase, voy a agregar esta quinta columna, sexta si contamos esta, en mi tabla de frecuencias, porque la vamos a utilizar para muchas cosas. Ya la vamos a utilizar ahora para calcular la media. Una vez que yo tengo la marca de clase, el procedimiento para calcular la media va a ser exactamente igual que este, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me voy a olvidar de esta columna y la que voy a utilizar es esta. Entonces, esta columna es como si fuera esta y la frecuencia las tenemos. Entonces vamos a hacer lo mismo. Para la media, vamos a calcular marca de clase por frecuencia. 107,5 por 1. 167 por 7. 226 por 7. Y así. Y también sumo las dos columnas. Acá me da que son 32 datos en total.
y acá me da que el total da 8706,5, la suma de todo esto. Me da un número muy alto porque fíjense los números de la marca de clase y los de acá también, ¿no? Para calcular la media, ¿cómo hago? Está mal calculada. Me parecía, pues me da un número altísimo. 272. Ahora está bien. ¿Cómo puede ser? Me paro en Q13, que es el total de la sumatoria de la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia absoluta, y a eso lo voy a dividir por la cantidad de datos, que es 32. 272 me queda, que es un dato bastante razonable. ¿Por qué? Porque entre 78 y 472, que esté 272 en el medio, es razonable, ¿sí? Eso es el valor medio que tenemos de los datos. Bien. Me explayé bastante de lo que es la media porque es una medida muy, pero muy importante, que la utilizamos para muchas cosas dentro de esta materia, ¿sí? Las otras medidas de distribución central son muy sencillas, la mediana y la moda. Sobre todo la más fácil de todas, porque no hay que calcular absolutamente nada, es la moda. La moda, como la palabra lo llevará a ustedes a entenderlo, es aquel que más se repite. Es decir, marca una tendencia que no va a sumar los valores, no los va a multiplicar, no va a hacer nada. Simplemente con el análisis de tabla, como ustedes venían ya realizando, vamos a poder obtener cuál es la moda en cada caso. Repaso un concepto. Medidas de tendencia central, las tres tienen el mismo objetivo, que es buscar el centro de los datos. Como les dije al principio, que pasó medio desapercibido porque sabía que lo iba a retomar, las medidas descriptivas, perdón, las medidas de tendencia central, las tres tienen el mismo objetivo, que es buscar el centro de los datos, pero la diferencia radica en el criterio que toman. La media tomaba como criterio sumar todos los datos y encontrar el centro de ese conjunto homogéneo de datos, una vez que lo sumo todo. La mediana va a buscar la posición media, pero ya vamos a ir a ella. Y la moda va a buscar el valor que más se repite. O sea, concretamente yo voy acá. Bueno, acá primero en este caso la moda era 2, porque es el único que se repite una vez, o sea, está dos veces. Los demás están todos una vez, entonces no son moda. Y acá voy a ver cuál es el que más se repite. ¿Dónde busco cuál es el valor que más se repite? Pregunta de parcial final. En la frecuencia absoluta. Volvemos a la frecuencia absoluta. Siempre acuérdense cómo calcula la frecuencia absoluta, que ustedes ya lo saben a eso. Es agarrar un conjunto de datos y sumar las veces que se repite ese dato. Entonces, si yo ya tengo sumado las veces que aparece 1, las veces que aparece 2, las veces que aparece 3, ya sé cuál es el que más aparece, que en este caso es el 10, porque aparece 5 veces. Ahora, ¿qué ocurre si el 3, por ejemplo, que es el que sigue, o el 9, hubiesen aparecido 5 veces también? ¿Cómo hago para saber cuál es la moda si tengo dos números que son moda? Bueno, lo acabo de responder. Serán moda los dos números. O sea, no se preocupen. Ahí es cuando yo le digo que la estadística es un poco estimación. Ustedes no se maten por buscar una sola moda si hay más de una. ¿Sí? Si hay más de una, hay más de una. Punto. O sea, será bimodal o trimodal, como se le llama al conjunto de datos cuando tiene más de una moda. En este caso tiene una sola. Entonces, repasando, la moda, porque no me voy a detener mucho más en esto, es el valor que más se repite. Si el conjunto de datos no está tabulado, es decir, está así, lo ven teniendo en cuenta cuál es el valor que más aparece. Y si está dentro de una tabla, va a ser la frecuencia absoluta más alta. En este caso 5. La moda no es 5, guarda. La moda me da a entender cuál es la moda, pero siempre el resultado va a ser el dato, ¿sí? El 5 me indica, porque es el número más alto, que el que más se repite es el 10, pero la moda es 10. ¿Sí? Buena aclaración esa. Acá va a pasar lo mismo. Acá tenemos dos maneras de calcular la moda. Es decir, el procedimiento es el mismo, todo va a ser igual. Acá, por ejemplo, tenemos bimodal, porque tenemos 2 con 7, que es el que más se repite. Pero pueden poner intervalo modal, que es lo que yo puse acá, intervalos 3 y 4, perdón, 2 y 3, que son estos dos, que son la moda. Esos son intervalos modales. O pueden poner
las marcas de clase. La moda es 167 y 226. ¿Sí? Las dos respuestas están bien. Bien. Y ahora pasamos a la mediana. La mediana, como les dije, es una medida de posición. Es decir, no se fija ni el que más aparece ni el promedio propiamente dicho, sino que lo que se fija en la mediana es la posición central. Entonces, la mediana lo que hace es organizar los datos como si fuera 1, 1, 1, volvemos así, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, y así sucesivamente. Lo que estoy haciendo es poner estos datos como si no estuvieran organizados en tabla de frecuencia, pero sí ordenados. O sea, arrancamos de 1 y terminamos en 10. Bueno, lo que va a ser la mediana, no voy a poner todos los datos, pero lo voy a hacer como si fueran estos. Es decir, bueno, el dato que vamos a encontrar en el centro va a ser el que se encuentra en la posición del medio. Entonces acá, por ejemplo, ¿cuántos datos hay? 10, ¿no? Sí, 10 datos. Vamos a poner 11 para que sea más fácil. Ahora voy a explicar qué pasa cuando tenemos pares. Pero si fueran impares, por ejemplo, va a ser la posición del medio. ¿Cuál es la posición del medio cuando hay 11 valores? 6. ¿Por qué? Porque me deja 5 de un lado y 5 del otro. La posición que está en el sexto lugar es este 2. Eso sería la mediana. Ahora lo voy a explicar bien. Pero conceptualmente necesitan tener los datos ordenados y necesitan conocer de qué se trata cuando hablamos de la posición del central. Creo que va a ser más fácil entenderlo con este caso. Bueno, este caso así como está, no le podemos calcular la mediana. ¿Por qué? Porque como recién dije, tienen que estar ordenados los datos. Si no están ordenados, no se puede calcular la mediana. Y acá no están ordenados. Tenemos un 2 después del 5 y el 6 y el 46. Pero están prácticamente ordenados. Como verán, pueden tener un desorden más amplio que este. Los ordeno muy fácilmente. Agrego el 2 adelante y todos los demás ya estaban ordenados. ¿Sí? Bien, acá lo único que hice es ordenar los datos de forma creciente, es decir, del valor más bajo al valor más alto. Bien, una vez que yo los tengo ordenados, si la cantidad de datos es impar, como es en este caso, es muy fácil. ¿Por qué? Porque al ser impares tiene un solo medio, un solo valor en el medio. El problema es cuando son pares. Cuando son pares tiene dos valores en el medio. Bueno. La posición del medio va a ser, en este caso, este. ¿Por qué? Porque de los 5 valores, la posición que está en el medio es la posición 3. ¿Sí? Hay una pequeña fórmula para calcular la mediana, que es la siguiente. Por ahí se entiende más fácil. La mediana. Mediana lo ponemos como M grande. ¿Sí? Total, moda no va a tener no va a tener fórmula. Que es igual a n más 1 sobre 2. Esta es la fórmula. ¿Sí? Este x no lo pongan y esta e tampoco. Pongan solamente m igual a n más 1 sobre 2. Los n, como ya lo vimos en la media, son la cantidad de valores. Estos 5. Entonces, cuando yo quiera calcularlo por fórmula, voy a hacer cantidad de datos, que son 5, más 1, porque la fórmula me dice que es n más 1. Ya voy a encontrar el más en este teclado. Ahí está. Dividido 2. Eso porque me lo dice la fórmula, ¿sí? Y me da 3, que es concretamente la posición en donde está ubicado la media. ¿Qué hago? 1, 2, 3. Esa es la mediana. ¿Correcto? Vamos de nuevo por si no se entendió. La fórmula de la mediana es m igual a n más 1 sobre 2. N es la cantidad total de datos. Acá tenemos 5 datos. Entonces, ¿qué hago? 5 más 1, 6. Dividido 2, 3. Esa es la posición. La mediana siempre me va a dar la posición del valor central. La posición va a ser 3, o sea, este. Pero la mediana es 5. Volvemos a lo mismo de hoy. Yo con la moda sé con la frecuencia absoluta cuál es la moda, pero la moda va a ser el dato, no la frecuencia absoluta. Acá lo mismo. La mediana me da la posición, pero el resultado o la mediana no es la posición, sino que es el valor que está en esa posición. Bueno,
Eh, ¿Qué pasa si acá, en vez de haber tenido estos valores, yo tenía así? 6 datos. No importa, el 28 lo agregué en forma aleatoria. 6 datos. 6 datos, acá este ya no va a ser la posición del medio, ¿sí? Porque el 6 también está en el medio. Es decir, este conjunto de datos podríamos decir que tiene dos valores en el medio o que no tiene medio, porque al ser 3 y 3. Una definición más teórica de la mediana, por ejemplo, dice que es aquel valor, aquella posición, en la cual me deja la misma cantidad de valores de un lado que del otro de la mediana. Cuando nosotros no teníamos este dato adicional, si yo tenía el 5 como mediana, me dejaba dos datos a la izquierda y dos datos a la derecha. Cosa que no ocurre en este caso. Me deja dos a la izquierda y tres a la derecha. Y tampoco ocurre con el 6, porque me deja tres a la izquierda y dos a la derecha. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, a través de un criterio estadístico. El criterio estadístico lo que dice es lo siguiente. Si el conjunto de datos es par, la mediana va a surgir del promedio entre el dato que se encuentra en n más 1 sobre 2, o sea, este, que ya lo calculamos, y el dato que se encuentre en la posición n sobre 2. O sea, lo mismo, pero sin más 1. En este caso, perdón, cometí un error acá. Acá va a cambiar. ¿Por qué? Porque no es 5 más 1, es 6 más 1 sobre 2. Me da 3,5, que si lo redondeamos sería la posición 4, ¿sí? Y acá me da 3, porque es 6 sobre 2. Entonces, repasando. Va a ser el promedio entre el valor que se encuentre en n más 1 sobre 2, que sería esta fórmula, 6 más 1 sobre 2, porque acá ahora tenemos 6 valores, y la posición que se encuentra en n sobre 2, o sea, sin el más 1, 6 sobre 2. Que básicamente va a ser siempre la medida del medio y la otra, el 5 y el 6. Pero es el promedio de esos dos. Entonces, ¿qué voy a calcular? ¿El promedio de esto? No, el promedio de los dos datos, no de las dos posiciones, ¿sí? Entonces volvemos a la media. Por eso es tan importante la media, porque por ejemplo para la mediana en este caso necesitamos saber cómo se calcula el promedio igual. 5 más 6 dividido 2, ese es el promedio. Y me da 5,5. Esa va a ser la mediana de este conjunto de datos. Bien. Pasando a estos casos que tenemos acá, la mediana la vamos a calcular buscando la posición que se encuentra en el medio. Acá tenemos ordenados con posiciones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos 29 datos acá. Es impar, es fácil. Hago n más 1, 30 sobre 2, 15. O sea que la posición 15 va a ser donde se encuentre la mediana. ¿Cómo hago? Esto se saca muy fácil con la frecuencia absoluta acumulada. Ahí vamos a encontrar la posición 15 más fácil. Pero como acá no la tengo, la voy a sacar rápido. Acá 3, más 3, 6, más 4, 10. 11, 14, posición 15. Posición 15 es el número 6. Esa va a ser la mediana. ¿Sí? Bien. Y acá lo mismo que en el caso anterior. No hay mucha variación. Acá tenemos 30. La única diferencia es que acá da impar. Vamos a tener el inconveniente que ya les hablé. 32 más 1, 33 dividido 2 me va a dar 16,5. O sea que va a ser entre la posición 16 y la posición 17. 1 más 7, 8, más 7, 15, más 6. Acá tenemos la posición 15 y la posición 16, justo está entre estos dos intervalos. Entonces puedo calcular con las marcas de clase el promedio, o puedo poner, como puse yo acá para sintetizarlo, intervalo 2 y 3. Perdón, 3 y 4 la mediana, ¿sí? Porque está entre estos dos. Bien, hasta ahí la parte de medidas de tendencia central. Se me está yendo un poco el tiempo, la idea era que esta clase sea más corta, pero bueno. Vamos a hacer una introducción a lo que son las medidas de dispersión y las terminaremos de ver la clase que viene. Medidas de dispersión indican la proximidad o lejanía de los datos dentro del valor central, es decir, qué tan lejos o cerca están
eh, los datos del valor central. Qué tan dispersos se encuentran o qué tanto varían del valor central. Bien, acá verán que la primera de las medidas de dispersión yo les pongo rango, repaso de intervalos, fórmula. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros ya el rango lo utilizamos como medida de dispersión cuando calculamos intervalos. No lo vamos a volver a ver porque ya lo tienen, pero sí, en este caso que tienen intervalos, les voy a decir que el rango de estos valores es 432 menos 78. ¿Sí? Entonces la fórmula del rango va a ser R mayúscula igual a valor máximo menos valor mínimo. ¿Sí? O B max menos B min. Eso sería el rango. Entonces, ¿cómo hago? Calculo el rango de datos de acá es 432 menos 78. Me da que el rango es 354. ¿El rango para qué sirve? Para saber qué amplitud de valores vamos a tener dentro de nuestra muestra de datos. Acá va a ser 10 menos 1. ¿Sí? Y ahí vamos a obtener un 9 de rango. Porque son 9 los valores donde se corre, donde se puede variar los datos. Y acá tendríamos 46 menos 2. ¿Sí? Eso es el rango, así de fácil. Bien, varianza. La varianza va a ser igual de importante que la media. ¿Sí? Se define como la media de las diferencias cuadráticas de n puntuaciones respecto a su media aritmética. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Me lo pongo yo ahí en una pregunta. Bien, la varianza, vamos a ver una introducción acá y con esto vamos a comenzar la clase que viene. ¿Sí? Bien, la varianza es una medida de dispersión que lo que va a hacer es vincular la media con los datos concretamente, es decir, va a ser un análisis un poquito más profundo de la media, no se va a quedar con el dato de la media, sino que va a ver qué tanta diferencia o dispersión hay entre la media y los datos y cada uno de los datos. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Vamos a volver a borrar el 28 porque si no se nos va a hacer lío. Entre el 12,2 y el 2, el 12,2 y el 2 otra vez, el 12,2 y el 5, el 12,2 y el 6 y el 12,2 y el 46. Para ver si ese 12,2 es representativo o no. Por eso es importante la medida de dispersión. Porque ahora yo con la varianza voy a ver si este dato es representativo o no del conjunto de datos. Bien. Entonces, lo que tiene de complejo la varianza es que utiliza números cuadráticos. Es decir, su fórmula va a involucrar el cuadrado. Pero simplemente para, digamos, para hacer un cálculo matemático, no es por ninguna otra particularidad. Bien, la varianza entonces va a ser calculada por una fórmula que va a ser cada uno de los valores menos la media al cuadrado sumados dividido la cantidad de datos. ¿Qué dije? Bueno, parece re difícil lo que dije, pero no lo es. Vamos a calcular esta fácil y después seguimos con las otras la próxima clase. Yo lo primero que voy a hacer es hacer la diferencia. Yo dije es esto menos esto. Ahora van a ver qué es lo que va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es que esto me da negativo. ¿Por qué? Porque el valor de la media es más alto que el 2. No se preocupen, porque eso me lo va a neutralizar la potencia. ¿Sí? Voy a aplicar para que sea más rápido una extensión de fórmula. Ahí verán que todos los datos que son más bajos que 12,2 me da negativo, menos el 46 que me da un número muy alto positivo. Pero como ya dije, esto tiene que estar elevado al cuadrado. Ahora van a dar todos positivos, ¿sí? Bien. Como verán, me dan todos positivos. Y números muy altos, porque lo elevé al cuadrado. Esto elevado al cuadrado. Entonces, primer paso para sacar la varianza es sacar la diferencia entre cada uno de los datos y su promedio. Perdón, acá y acá.
acá y acá. Segundo paso es elevar todos esos datos al cuadrado. Tercer paso, sumarlos, los cuadrados, ¿no? $1440,80 me va a dar. Y cuarto paso, dividir cantidad de datos, perdón, esa sumatoria de la multiplicación dividido la cantidad de datos, eso estaba pensando. 288,16. Bien, entonces, lo anoto acá. Primer paso. Diferencia o resta entre cada dato y la media. 2. Multiplicar, perdón, elevar esa diferencia al cuadrado. Cada una, ¿sí? Individualmente. Recién en el paso 3 vamos a sumar los datos del paso 2. Es decir, cada uno de los datos elevados al cuadrado. De las diferencias elevadas al cuadrado. Y punto 4, dividir el resultado del paso 3 sobre la cantidad de datos. Fíjense que estas referencias las pongo a propósito. Cada paso requiere el paso anterior. O sea que si yo me equivoqué en el primer paso, probablemente la varianza esté toda mal, ¿sí? Se los digo para que lo vayan viendo de a poco. Bien. Esos son los 4 pasos para llegar a la varianza. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de la varianza? Yo tengo este dato. ¿Me puedo dar cuenta si la media está bien calculada o es representativa? No, ¿por qué? Porque tengo 2, 2, 5, 6, 46, 12 y la varianza me da 288. O sea que este dato no me dice nada. Bueno, ¿cuál es la cuestión acá? La cuestión es que la varianza, por su forma esto no lo analicemos mucho más, porque es por su forma o por su metodología. Obviamente todo esto viene de teoremas matemáticos y cuestiones que nosotros no vamos a entrar porque no nos interesa, porque no vamos a ser profesores de matemáticas, sino que nos interesa ver cuál es la utilidad de esto. La desventaja que tiene la varianza es que no se mide la misma magnitud que los datos, sino que se mide en forma cuadrática. Cuando nosotros elevamos todo esto al cuadrado, que está bien que lo hayamos hecho, se nos pasaron todos los valores a cuadráticos. Y nosotros no estábamos trabajando en valores cuadráticos, siempre estamos trabajando en valores no cuadráticos, sino que están todos elevados a la 1, ¿sí? El resultado me quedó cuadrático, por lo cual no me va a servir así como así. Para eso yo voy a aplicar lo que se conoce como el desvío estándar, ¿sí? A esto le ponemos varianza. El desvío estándar conceptualmente es lo mismo que la varianza, es decir, el desvío es medir qué tanto se desvían o varían cada uno de los valores en relación a la media. Entonces el desvío estándar lo único que va a hacer es corregir esa desventaja que tiene la varianza. Entonces el desvío estándar no va a ser otra cosa que la varianza, la raíz cuadrada de la varianza. Nada más que yo lo voy a hacer como elevado a la 1/2, que es lo mismo, ¿sí? Pero ustedes con la calculadora pueden calcular raíz cuadrada de la varianza. Y me va a dar 17, porque esto redondeado es 17, ¿sí? 16,97. Me da 17. Ese es el desvío estándar. Entonces ahora es un número que está mucho más cercano a todos estos que tengo acá, ¿sí? Al 12, al 2, al 6 y al 46. Para poder saber yo si el desvío estándar, si la media es representativa o no del conjunto de datos, voy a tener que calcular una medida más que se llama coeficiente de variación, cuya fórmula es CB, coeficiente de variación, igual a el desvío y la varianza tienen la siguiente notación. La varianza es una S al cuadrado y el desvío es S sola, sin el cuadrado, ¿sí? O sea que el coeficiente de variación va a ser S, que sería desvío, dividido X palito, que sería media, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago el cálculo del coeficiente de variación? Muy sencillo.
no voy a referenciar el desvío porque le pongo 17 directamente, así ya lo redondeo. Dividido 12,2. Me da 1,39. Que en términos porcentuales esto sería 139,44, con 34, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir el coeficiente de variación? Quiere decir que si el coeficiente de variación es superior a 1, la media no es representativa del conjunto de datos. Y si es inferior a 1, es representativa del conjunto de datos. En este caso me da que no es representativa y está bien fundamentado. ¿Por qué? Porque no es representativa, como lo dijimos hoy. Tenemos números mucho más chiquitos y un número extremo muy alto. Entonces no es representativo el 12 de este conjunto de datos. Eso es lo que me dice el coeficiente de variación. Todo esto que lo dije muy rápido, lo vamos a retomar y lo vamos a seguir viendo y lo vamos a aplicar en estos dos casos también, para que ustedes puedan ir perfeccionando estos conceptos. Pero sí es importante que ya hayan conocido estas tres medidas, que son las de dispersión que vamos a utilizar, y que se fijen cuál es la diferencia, porque en definitiva la complicada es esta, ¿sí? La que tiene todo este procedimiento. Esto no es más que aplicarle la raíz cuadrada a la varianza, y esto es simplemente hacer una división entre el desvío, y la media, ¿sí? O sea que la posta, por decirlo de alguna manera, está acá. Si esto está mal, estos dos van a estar mal. Ahora, si esto está bien, puede que estos estén bien o que el error no sea tan grave, no lo arrastre a todo lo demás, ¿sí? Bueno chicos, esta clase fue mucho más analítica de las que veníamos viendo, porque las medidas son de esta manera, es aplicar medidas. Lo vamos a seguir viendo, así que no se preocupen. Esta es primera clase de teoría, digamos, de la unidad 3. Sí vayan planteando las dudas que puedan ir surgiendo, aunque seguramente las dudas les van a ir surgiendo más en la práctica. La clase que viene vamos a terminar de ver esto de las medidas, ¿sí? Ir un poco más a otros casos. Y ya les voy a dar algunos casos prácticos para que ustedes lo puedan ir haciendo también, ¿sí? Así que, bueno, espero que hayan entendido esta clase. Y estos casos no se preocupen que los vamos a terminar de ver la próxima. Nos vemos.